debemos comprender la importancia del temor, el temor a Dios, y tomar las medidas en nuestra vida para poder cambiar y poder llegar al punto de entenderlo y tomar la decisión de tu vida. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Abra su Biblia por favor conmigo en Hebreos capítulo 12. Esta mañana vamos a leer 2 versículos aquí. Una falta del temor de Dios en la iglesia nos lleva a vivir como queremos y a pensar que no hay problema. Y hemos hecho tanto énfasis en el Dios amigo, en el Dios perdonador, que se nos olvida que Dios es Dios. Y necesitamos, mis amados hermanos, ambas cosas en nuestra vida. Amén. Dios es nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre. Y un Padre ama y un Padre corrige. Un Padre abraza y un Padre ejerce el castigo. Así que necesitamos regresar a tener la percepción y la visión y la imagen de Dios como Dios, de Dios como nuestro amigo, de Dios como nuestro Padre, de Dios como nuestro sanador, de Dios como nuestro proveedor, pero finalmente Dios. Él es Dios. Así que lea conmigo por favor ahí en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer versículos 28 y 29. ¿Ya está ahí conmigo? Muy bien. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Realmente tendríamos que leer todo el capítulo 12 para poder llegar a esta conclusión, pero realmente estos 2 versículos son algo hermoso, porque nos da las 2 caras de la moneda que hemos venido hablando. Es la conclusión de todo un capítulo que nos habla de diferencias y similitudes entre aquel Dios del Sinaí y el Dios de la gracia, el Dios del reino. Es uno sin dejar de ser el otro. Si leemos por ahí desde el versículo 18, dice en otra versión: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como lo sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables de miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Así que todo este pasaje termina con esta declaración: hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no cambia, un reino que es desde la eternidad y va a ser hasta la eternidad. Sin embargo, dice aquí el autor de Hebreos, ya no nos acercamos a una montaña física, ya no nos acercamos a ese lugar que el mismo pueblo de Israel dijeron: mejor ve tú, Moisés, nosotros de acá te vemos. Incluso Moisés mismo, si ustedes leen el resto de los versículos en el capítulo, se van a dar cuenta que Moisés mismo dijo: yo voy, pero también voy con bastante miedo en el asunto, porque era una imagen del poder glorioso de Dios sobre esa montaña. Y Hebreos dice: ya no se acercan a esa montaña, ahora ustedes tienen un gozo más grande, que es que se pueden acercar a la Jerusalén celestial, a Dios mismo, a Jesús mismo, algo que el pueblo de Israel no podía hacer. El pueblo de Israel podía ver a Dios de lejos en la montaña humeante, podía ver la columna de fuego, podía ver la columna de nube durante el día, podía ver a Moisés entrar al templo y la nube descender. Vieron muchos milagros. Sin embargo, tú y yo, mi amado hermano, por medio de la sangre de Jesús podemos acercarnos a Dios mismo. Y debemos nosotros gozarnos, alegrarnos en este privilegio, pero al mismo tiempo no perder la reverencia que merece presentarse ante este Dios de acá. ¿Por qué? Porque lo cantamos hoy, mi amado hermano. El Dios de acá y el Dios de acá es el mismo. El mismo Dios
que desciende y hace arder una montaña solamente por estar ahí, mi amado hermano, es el mismo Dios que está aquí esta mañana y que hace arder nuestros corazones cuando entramos en contacto con Él. Entonces no podemos nosotros decir, no, ya no nos acercamos a la montaña, al Dios consumidor, al Dios que despedaza, al Dios que juzga, al Dios que envía. Ahora nos acercamos a mi cuate Dios, a mi amigui del alma. No. Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo este Dios que en su gracia, como decíamos la semana pasada, por su misericordia, no es que no hemos sido consumidos, pero Él sigue siendo Dios. Él es el mismo. Lo declaramos una y otra vez esta mañana. Tú eres el mismo. Tú proveíste ayer, nos provees hoy. Sanaste ayer, sanas hoy. Tenías poder ayer, sigues teniendo poder hoy. Es el mismo Dios. Así que por eso el autor de Hebreos termina diciendo en el último versículo: si nos acercamos a este reino inconmovible, pero entonces vivamos agradecidos, que ya no tenemos que tener temor de que si alguien se pasa de la raya que había delimitado la montaña, tenía que ser apedreado o azoteado o caía el juicio y se moría en ese momento. Tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos perdón. Vivamos agradecidos por esto, pero agrademos a Dios, escuche la palabra, agrademos a Dios sirviéndole con reverencia y temor. No perdamos de vista que Dios es Dios. Sigamos sirviéndole con temor y reverencia. Y todavía, por si había algún huequito para la duda, dice: nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. Así que número uno, una de las cosas que hacemos que agradan a Dios es temerle. Hemos venido por un par de semanas hablando acerca de esto, del temor de Dios. Y aunque tenemos que regresar a esta posición de temor, tenemos que entender, mi amado hermano, que Dios se goza cuando tú le temes. No que le tengas miedo, porque eso hablamos hace 8 días. No es tenerle miedo a Dios, sino reverenciarlo y tenerlo en el lugar que le corresponde, que es de Dios. Él tiene el lugar de Dios, Él es Dios. Y no solamente es Dios de dioses. No solamente es rey, es el rey de reyes. No solamente es Señor de señores. Toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Así que nos acercamos a este Dios a servirle. Dice el versículo que leímos: agradándole con temor y reverencia. Dice ahí el versículo 28: mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor. Quiere decir que Dios se agrada de que sus hijos le teman, de que sus hijos le honren. Sirvamos agradándole con temor y reverencia. Una manera de servir a Dios en nuestra vida es a través del temor que le tengamos. ¿Cómo funciona esto? El temor de Dios cambia nuestras vidas. Cuando tú empiezas a caminar en el temor de Dios, mi amado hermano, tu vida cambia. Empiezas a estar más cerca de Dios. Nos mantiene en la honra que Dios merece. Escúchame, mi hermano, sin importar lo que recibas a cambio. Sin importar. Señor, te amo por lo que eres, no por lo que me das. Porque levantamos un clamor esta mañana: oh Dios, te necesito. El asunto está en: te necesito y necesito un carro nuevo, una casa nueva, más dinero. ¿Necesito qué? No, Dios, te necesito. Es reconocer nuestra necesidad de Dios, no de las cosas materiales. Mi amado hermano, es tener la necesidad de Dios y no de satisfacer nuestras necesidades naturales. Cuando decimos: oh Dios, te necesito, no estamos diciendo: Dios, necesito que vengas y mira, me arregles este muro, mis hijos, mi matrimonio, me proveas, Señor, que me den un aumento o lo que sea. No, estamos diciendo: Dios, yo te necesito a ti. Te necesito a ti y yo te amo, yo te honro, yo estoy parado delante de ti por lo que eres tú. Tú eres Dios. Yo estoy aquí esta mañana para rendir culto a mi Dios.
tengo el gozo y el privilegio de pararme en este lugar y poder hablar con ustedes lo que Dios habla a mi corazón para esta iglesia. Pero mi amado hermano, antes del momento de la predicación, yo soy un hijo más que está rindiendo su culto a Dios. Porque a eso vine, a eso traje a mi familia, para darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. A pesar de que no merecemos nada más que el infierno, Él ha sido bueno con nosotros y nos ha dado salvación y nos ha dado prosperidad y nos ha bendecido y nos ha rodeado de gente que amamos, etcétera, etcétera. Por todas las bendiciones, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A eso vine yo. Ya después, ahorita yo tengo el gozo de pararme y compartir con ustedes lo que Dios pone en mi corazón para ustedes. Pero antes de este momento, yo vine a ser hijo y a dar mi culto a mi Dios, y a pararme aquí y decir: Dios, yo te amo. Yo te amo porque tú eres mi Dios. Te amo por lo que eres y no porque lo que me das. Te amo por lo que eres y no porque me puedas sanar. Te amo por lo que eres y no por lo que me puedas dar o proveer. Te amo por lo que eres. Y póngale ahí usted un montón de cosas más que de repente pueden llegar a ser nuestra motivación para acercarnos a Dios. Cuando nuestra motivación para acercarnos a Dios, mi amado hermano, es que te puedes acercar a Dios, es que tienes la libertad, que Jesucristo pagó un precio altísimo derramando su sangre en la cruz del Calvario para que tú pudieras acercarte a Dios. Que ya no tuvieras que tener un sacerdote intermediario que degolle un becerro y que esa sangre de ese becerro cubra tus pecados un tiempo, y cuando tengas ganas de gratitud traer otro sacrificio, sino que ahí en tu casa puedes doblar tu rodilla y estás delante del trono de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Ese es el gozo que tenemos. Señor, te amo por esto. Te amo por lo que tú eres, no por lo que me puedas dar. De las palabras que más impactan mi corazón y me llenan siempre de alegría son las palabras de Jesús diciendo a sus discípulos: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Porque me habla de que a veces nos sentimos, ¿no?, que somos buenos padres. Pero si creo que soy buen padre, Dios es el mejor padre. Dios es exponencialmente mejor padre que yo. Y en esa misma idea de Dios como padre, yo pienso: ¿cómo soy yo? A mí me gusta, ¿verdad? Y yo anhelo que mis hijos honren a su padre y a su madre, como dice la palabra, para que vivan mucho. Y esa honra y ese respeto viene solamente por ser la figura del padre. No por lo que les doy, no por lo que hago por ellos. Ay, papá, hoy no te amo, hoy no me diste dinero. ¿Se imagina que a su hijo le dijera eso? Ay, papá, hoy te amo menos porque como que la comida no estuvo tan rica. No, estamos esperando que nuestros hijos nos amen simplemente por ser sus padres. ¿Sí o no? Claro, te amo. ¿No conmueve tu corazón cuando un hijo te dice te amo? Mi hijo, el más pequeño, tiene de repente ciertos arranques. Y de repente estoy sentado, lo estoy vistiendo o lo estoy sacando del baño y me dice: te amo, papi, no soy un niño malo. Eso quiere decir que algo hizo generalmente. Pero aun cuando mi hijo hubiera hecho algo malo, mi amor por él no cambia. ¿Está de acuerdo? Mi amor por él no cambia. Él sigue siendo mi hijo. Me desobedece, le llamó la atención, no dejó de amarlo. Si hay una cosa tras otra, tras otra, tras otra y requiere un castigo, viene el castigo, pero yo no dejo de amarlo. Es más, lo corrijo porque lo amo. Entonces, yo espero que mi hijo me honre con su actitud y obediencia. Ciertamente espero que cambie ciertas actitudes, pero mi amor por él no cambia. Algunos creen o piensan que el amor de Dios está condicionado a cómo te portas. Ahora, Dios quiere buenos hijos. Y los buenos hijos nacen de la revelación y el entendimiento de quién es el papá.
de quién es la autoridad. Si yo no entiendo quién es la autoridad, entonces no tengo por qué obedecerla. Muchos han llegado a decir nada más que el temor de Dios es solamente la reverencia o la adoración reverente. Pero entonces, si fuera así, escuche que están las dos palabras aquí en Hebreos. Dice, mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra temor significa una precaución. Sí incluye la palabra reverencia, pero quiere decir cuidadosamente, honradamente. Y la palabra reverencia quiere decir un asombro hacia Dios. Cuando somos pequeños, vemos a nuestros padres y creemos que lo pueden todo. Después te vuelves papá y dices, yo espero que mis hijos tengan la misma imagen de mí, pero no lo puedo ni la mitad. Tenemos una imagen de nuestros padres como hombres fuertes, que pueden hacer absolutamente todo, que lo saben todo. No, papá, ¿por qué la luna de repente un día está amarilla, otra blanca y otra roja? Y pues ¿por qué un día se maquilló y otra no, verdad? No sé. Pero a veces pensamos que el papá lo conoce todo, lo sabe todo. Tenemos esta imagen. Y siempre, en toda nuestra vida, hay ciertos aspectos de nuestros padres que nos hacen asombrarnos de ellos. Que nos hacen decir, wow, mi papá hizo esto, mi papá hizo lo otro, mi papá hizo aquello, mi papá es esto. Entre los niños, ¿verdad? Mi papá hizo esto, pues mi papá es más fuerte que el tuyo, ¿verdad? Y se empiezan a decir, mi papá está más alto, mi papá está más guapo, mi papá está más fuerte. Y empezamos hay un asombro hacia nuestros padres, y eso se llama reverencia. Hebreos dice entonces que cuando nos acercamos a Dios, vivamos sirviéndole en todo tiempo, sirviéndole, agradándole, con esa reverencia, con esa precaución, como decir, con esa honra me acerco a Dios, pero no dejo de asombrarme de que mi papá que está en el cielo, Él sí lo puede todo y Él sí lo sabe todo. Y yo no dejo de asombrarme del hecho de poder estar delante de Él, de poder pararme delante de Él. Así que la reverencia nos habla de un profundo respeto en la adoración. El temor de Dios nos habla de un asombro. Y la palabra asombro podría traducirse como el temor inspirado por algo grande o terrorífico, o ser lleno de temor o reverencia. Quiere decir, cuando yo me doy cuenta qué tan grande es Dios, no puedo más que asombrarme. El asunto es que hemos hecho en la iglesia moderna, hemos hecho o tratado de hacer a Dios lo más humano, lo más chiquito posible para que sea algo relacional. Pero no, Dios es enorme, Dios es grandísimo, Dios es todopoderoso, Dios es sobre todas las cosas, Él está sobre el mundo entero. Hermanos, tu Dios es tan grande que toda la tierra apenas aguanta sus pies. Entonces, no podemos hacer a un Dios chiquito, sino el temor reverente, acercarnos a Dios con temor y reverencia, incluye que tú te des cuenta que el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que creó el cielo, el mar y la tierra, el que está por sobre todas las cosas, el único que fue encontrado digno, está en tu corazón, quiere caminar contigo, tiene una relación contigo, te abraza como un padre, te rodea con sus brazos como un padre, esperando un temor reverente, esperando que tú empieces a caminar como el hijo que esperamos. Cada uno de nosotros deseamos que nuestros hijos sean buenos hijos. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Cuando reverenciamos a Dios por lo que Él es y no por lo que recibimos, entonces la relación con Dios cambia, nuestra perspectiva cambia, la manera en la que vivimos cambia. Y me doy cuenta que entonces el salmista en el Salmo 93 versículo 5 tenía razón cuando él dijo: la santidad conviene a tu casa. El que yo camine en santidad y en tu temor es lo mejor que le puede pasar a la casa de Dios.
Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios es Dios y que tú y yo, mi amado hermano, somos absolutamente nada, pero tenemos el gozo por medio de la sangre de Cristo de poder estar delante de Él y ser llamados hijos de Dios, entonces tu relación con Dios empieza a tomar una perspectiva diferente, porque tal vez tú te acercaste a Dios por lo que Él te podía dar. Tal vez recibiste a Cristo acostado en la cama de un hospital con la esperanza de ser sanado, y Dios te levantó, y esa fue la razón principal por la cual llegaste a la fe. Pero tiene que llegar el momento en donde te des cuenta que estás de pie y que eres hijo de Dios, y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Y cuando nos demos cuenta que somos hijos de Dios, entonces todas las cosas, la manera en la que vemos las cosas cambia, y nos damos cuenta que la santidad conviene a su casa, que lo mejor que podemos hacer es caminar en santidad, que lo mejor que podemos hacer para nosotros es honrar a Dios y vivir en el temor reverente que Él está esperando de ti y de mí. Pero el temor de Dios, número dos, el temor de Dios debe ser una revelación, un entendimiento, y escúchame, mi hermano, una decisión. Cuando somos niños, aprendemos por medio de nuestros padres y de la palabra de Dios qué está bien y qué está mal. Si un niño crece en un ambiente donde los padres hablan con groserías, el niño va a empezar a decir groserías, y puede ser que no entienda la mitad de las groserías que dice, pero las dice porque es su ambiente natural, porque nadie nunca lo corrigió y le dijo esto está bien o esto está mal. Conforme vamos creciendo, hay ciertas cosas que adoptamos y hay ciertas cosas que desechamos. ¿Por qué? Porque entendemos que no nos corresponde, o que no nos conviene, perdón, que no son buenas para nosotros. Puede ser cualquier cosa: alimentos, actitudes, amistades, relaciones. Usted póngale ahí lo que quiera. Conforme vamos madurando y vamos creciendo, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no nos convienen, y hay ciertas cosas que son aún dañinas para nuestro cuerpo y que no conviene tomarlas, consumirlas o hacerlas. De la misma manera, cuando entramos al camino del Señor y empezamos a caminar en Él, conforme vamos creciendo en el temor reverente de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que considerábamos normales que no agradan a Dios. Y no solamente que no agradan a Dios, sino que son dañinas para nosotros. Así que el temor de Dios, el poder yo decir, yo voy a caminar y voy a honrar a Dios en mi manera de vivir, es una decisión. Es algo que tú tienes que decidir. Y es un entendimiento. Revelación quiere decir que se quita el velo y por fin ves lo que está atrás. Es un entendimiento, y todos tenemos que llegar a ese punto. El otro día me estaba acordando que mi hijo Santiago, el más chiquito, de la nada, un día nos dice: papá, no tengo por qué portarme mal. Y le dije: no, no tienes por qué portarte mal. Y me dice: es que yo soy Santi. Y esa fue su gran revelación, que no tenía que portarse mal porque él era Santi. Ahora, yo no sé qué hilo de pensamiento lo llevó a esa conclusión de decir: yo no tengo por qué portarme mal si yo soy Santi. Y yo dije: ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a esa conclusión todavía? ¿Cuántos de nosotros seguimos portándonos mal delante de Dios? Y no hemos llegado a la conclusión que llegó mi hijo de 3 años, diciendo: no tengo por qué pecar, soy hijo de Dios. Esa es la conclusión a la que tú y yo tenemos que llegar esta mañana. No tengo por qué portarme mal, soy hijo de Dios. A ver, voltea a ver al que tienes al lado a los ojos, bien fijo, y dile: no tengo por qué portarme mal.
Dile, soy hijo de Dios. Algunos no están muy convencidos del punto. Y ese es el asunto exactamente. Que nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que llegar al punto de darnos cuenta, mi amado hermano, que no tienes por qué pecar. Eres hijo de Dios. No tienes por qué caminar entre la tentación y un tiempo de santidad y volver a caer y vuelvo a tropezar y me regreso al camino de Dios y hoy vengo y mañana no vengo. Tú eres hijo de Dios. Así que el temor de Dios tiene que ser una revelación, tiene que ser un entendimiento y una decisión. ¿Se ha puesto a preguntar alguna vez así en uno de esos momentos donde se fuga? ¿Por qué pecamos? ¿O por qué seguimos pecando? ¿O por qué tropezamos con la misma piedra? Ahora, dentro del proceso de decisión y de poder ser libre de eso, por supuesto hay que entrar y ver y de dónde viene la raíz del pecado que nos está atormentando. Pero fuera de eso, mi amado hermano, tú tomaste una decisión de entregarle tu vida a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Y cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, tú dijiste, Señor, te confieso como mi Salvador, te confieso como mi Señor. Quiere decir, tú eres mi autoridad, tú eres mi dueño. Y yo no quiero hacer nada que te ofenda. Es más, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por las veces que te he ofendido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero de repente, como nuevas criaturas, aventamos el anzuelo a las cosas viejas a ver qué agarramos. Pero la decisión y la revelación y la decisión del temor de Dios va a hacer que tú y yo, mi amado hermano, digamos, no más. Ya. No tengo por qué pecar. Soy hijo de Dios. No tengo por qué pecar. Soy hijo de Dios. No tengo por qué siquiera voltear a ver la tentación. Soy hijo de Dios. Tenemos que ver, y la única manera de vencer el pecado es acercándonos a Dios. Y entre más cerca estés de Dios, más lejos vas a estar del pecado, más lejos vas a estar del mundo. Y entre más cerca estés de Dios, entre más cerca estés de Él, más lo vas a ver y más va a crecer en ti el temor reverente que Él está esperando. El temor reverente que lo agrada. El temor reverente que tú y yo debemos caminar todos los días de nuestra vida. Porque mi amado hermano, por 2 semanas has estado sentado en esa silla escuchando del temor de Dios. ¿Ha cambiado tu vida? Tal vez algunos sí, tal vez otros no. ¿Cuál es la diferencia entonces? El entendimiento de la palabra, la revelación de la palabra y la aplicación. Porque algunos pueden venir al culto y entrando por la puerta se ponen en automático, ¿verdad? Y entonces, pues si hay que cantar, hay que cantar. Si hay que aplaudir, hay que aplaudir. Si hay que levantar las manos, hay que levantar las manos. Me siento, escucho y nos vamos. Pero necesitamos hacer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es lo que dice Santiago capítulo 1. Así que hemos escuchado hoy ya por 3 semanas del temor de Dios. Si tú hoy sales de este lugar y dices, puedo hacerlo, el Señor me hizo libre, no tengo por qué regresar,
no tengo por qué volver. Y empiezas a poner tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, y empiezas a caminar con tus ojos puestos en Jesús. Mi amado hermano, si tienes los ojos puestos en Jesús, no vas a poder ver lo que el mundo te ofrece. Si tienes los ojos puestos en Jesús, no te vas a enredar con todas las tonterías con las que nos enredamos todos los días. Si tienes los ojos en Jesús, vas a vivir con el entendimiento y la revelación de que puedes acercarte a Dios mismo. Y tu manera de vivir, y tu manera de pensar, y tu manera de relacionarte, tu mismo ministerio y todas las cosas que involucran a tu vida van a cambiar, porque vas a empezar a caminar en el temor reverente a Dios. Hemos escuchado del temor de Dios, las bendiciones, las alertas. Sin embargo, puede ser que tu vida esté igual. ¿Por qué? Porque cada uno debe entender, debemos comprender la importancia del temor, el temor a Dios, y tomar las medidas en nuestra vida para poder cambiar y poder llegar al punto de entenderlo y tomar la decisión de tu vida. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Qué? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La pregunta que tenemos que hacernos, mi amado hermano, es: ¿por qué querrías volver atrás? ¿Por qué querrías volver atrás? ¿Será que lo que el mundo te ofrece es mejor que lo que Dios da? No. Y aún así es una decisión. He decidido seguir a Cristo. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Necesito mantenerme firme en el temor de Dios. Necesito mantenerme en lo que Dios ha dicho de mí, en lo que Dios prometió. Entonces, ¿qué es esta parte del temor a Dios? El temor a Dios es reverenciarlo completamente, es estar asombrado de Él, es santificarlo, es respetarlo grandemente. Temor a Dios es estimarlo, respetarlo, honrarlo, venerarlo, adorarlo antes que todas las cosas. Yo les decía recientemente que a mí no me gusta mucho la declaración Dios es el primer lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un segundo y hay un tercer lugar. Y si hay un segundo y un tercer lugar, quiere decir que es una carrera. Y si es una carrera, quiere decir que el segundo o el tercer lugar en cualquier momento pueden rebasar el primer lugar. Dios debe ser el primer y el único lugar. Y cuando Dios es el primer y el único lugar, todas las demás cosas se ordenan a su lugar también. Si tú no tienes a Dios en primer lugar, entonces cualquier otra cosa puede gobernar tu vida, cualquier otra cosa puede estar en primer lugar, cualquier otra cosa puede, tal vez tomas las decisiones en base a tu familia, en base a tu negocio, en base a tu vida, en base a tu carácter, en base a tu novio, en base a tu esposo, en base a un montón de cosas. Pero cuando tú dices yo decidí seguir a Cristo y Él es el primer y el único lugar, entonces todas las demás cosas se alinean. Por eso dije, cuando tú empiezas a temer a Dios y a caminar en el temor reverente a Dios, tu vida cambia. Cuando tú tienes un entendimiento y una revelación de que Dios es Dios, ayer, hoy y por siempre, tu vida cambia, tu familia cambia, tu relación cambia, todo lo que está alrededor de ti cambia, todo en el lugar donde te relacionas y te desarrollas cambia. ¿Por qué? Porque entiendes que ese Dios que estaba allá, que consumía, que María habló mal de Moisés y le cayó lepra. El pueblo estaba peleando contra una nación, la nación empezó a ir, les cayeron piedras del cielo. ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo todavía? Ahora, ese mismo Dios está aquí y a ese Dios te puedes acercar, a ese Dios puedes tener tu relación. Vivamos agradecidos, sirviéndole con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Vivamos agradecidos, sirviéndole con temor y reverencia. Amén.
Cierre sus ojos, por favor, y medite en su propia vida. Meditemos unos minutos en nuestra propia vida. Porque como dije, es una cuestión personal. Yo no puedo creer por ti. Puedo orar por ti, pero no puedo creer por ti. Tú necesitas creer. Tú necesitas creer y necesitas tener el entendimiento y la revelación de la persona de Dios para que tu vida cambie, para que camines en el temor reverente. Así que cada quien medite en su propia vida. Si has vivido tu vida cristiana en base a la religión, en base a las reglas, o si verdaderamente has tenido una revelación de Dios. Y mientras la iglesia está orando, yo quiero hablar a los que vienen hoy por primera vez. O tal vez has venido varias veces, pero no le has entregado tu corazón a Jesús. No te has arrepentido de tus pecados. No estás seguro de tu salvación. Amigo que nos visitas esta mañana, Dios te ama. Y te amó de tal manera que entregó a tu Hijo. Entregó a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que invites a Jesús a tu corazón, lo recibas, como dice la palabra, a todos los que le recibieron. Te arrepientas de tus pecados y empieces a caminar en una vida santa delante de Dios. Así que yo quiero hacer una oración, y si hay alguien en esta mañana que dice: yo quiero entregar mi corazón a Jesús, yo quiero tener una vida nueva y la vida eterna, haz esta oración conmigo, por favor, y entrégale tu corazón a Jesucristo. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre Celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ven, vive en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez, levante su mano. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por amor y misericordia, Jesús. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, Señor, para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados, para darnos y ganar para nosotros la vida eterna, Jesús. Oro, Padre, en este día que toques el corazón de estas personas, Dios, para salvación. Señor, oro, Dios, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Guárdales de todo mal, sana sus enfermedades. Los recibimos en tu casa y los recibimos en tu familia en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denles un aplauso de bienvenida, por favor. Denles un abrazo a los que están cerquita.